Señor, te bendecimos, levante su mano y adore al Señor, levante su mano y adore al Rey de Reyes, al Señor de Señores, dígale Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Señor, te alaba mi alma, te alaba mi corazón, todo mi ser te glorifica, todo mi ser te exalta, todo mi ser te adora, toda mi alabanza es para ti, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, tú eres santo.
damos, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Eres grande, eres poderoso, eres maravilloso, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Él está aquí. Su presencia está aquí. Él está aquí. No escuché. Él está aquí. Él está aquí. Su presencia está aquí. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios porque Él nos bendice cada día. Amén. Amén. Gloria al Señor. Abra su Biblia, San Juan capítulo 10. San Juan el capítulo 10. Vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 10, versículo 27 y 28. Amén. Capítulo 10, versículo 27 y 28. Saludo a los hermanos que van a ver este video en el Facebook de los pastores. Amén. Que los bendecimos. A los amigos y hermanos que van a ver el video en YouTube, en el canal de la iglesia. Amén. Nos bendecimos y le damos gracias a Dios porque en esta semana hemos pasado ya los 2000 suscriptores en el canal. Amén. Así que le damos gracias a Dios. Es un medio para poder bendecir a muchas vidas y quiera Dios que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida. Amén. San Juan capítulo 10 versículo 27 y versículo 28 dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen mi voz. Jesús está diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Amén. ¿Qué hace el Señor? Nos conoce. Amén. ¿Y las ovejas qué hacen? Le siguen. Y le siguen. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Versículo 28. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Amén. Esta es una promesa del Señor para nosotros. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, diga nadie, nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Vamos a leer nuevamente. Quiero que usted lo lea conmigo. Amén. En voz alta, léalo. Y vamos a leer del versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Levante su mano al cielo y diga: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Recibo tu palabra en mi mente, en mi corazón. Atesoro esta palabra. Creo esta palabra. Declaro que esta palabra se cumple en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Le damos gracias a Dios porque Él nos bendice. Usted tiene que acostumbrarse a dar gracias a Dios. El apóstol Pablo estaba en una situación humanamente difícil porque él estaba preso en la cárcel, no por robar, no por matar. Él estaba preso porque había liberado a una muchacha que estaba endemoniada. Y como el negocio de los que la dominaban a la muchacha, de los que la manejaban, de los que la usaban, se les había acabado, lo metieron preso a Pablo. Lo condenaron, lo juzgaron y lo metieron preso. Y él estaba ahí preso en la cárcel. Y desde lo más profundo de la cárcel, él escribía a los hermanos de Filipenses y le decía: gozaos en el Señor siempre. Dad gracias a Dios siempre. ¿Por qué? Porque él entendía que a Dios hay que darle gracias siempre y por todo. Porque dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Amén. Cuando nosotros entendemos de que a Dios hay que darle gracia en todo momento, en todo lugar, no importa la situación, no importa la dificultad que puedas estar pasando, decirle gracias Señor, porque esta dificultad me va a enseñar que yo tengo un Dios más grande que ese problema. Gracias Señor, porque esta enfermedad me va a enseñar de que yo tengo un Dios que está conmigo en mi dolor y en mi tristeza y que nunca me dejará solo y que también traerá sanidad y traerá respuesta a esta enfermedad. Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos con Dios, es donde la bendición de Dios se desata en nuestra vida. La bendición de Dios viene sobre nuestros corazones. Amén. Por eso siempre hay que dar gracias a Dios. No importa la dificultad, no importa la circunstancia, no importa el momento, gracias a Dios. Y si el diablo te creó problemas para que usted deje el camino del Señor, y si el diablo te creó dificultad para que usted reniegue de Dios, y usted dice gracias Señor por esta dificultad, ¿qué va a hacer el diablo? Se va a dar la cabeza contra la pared. Se va a tener que ir, porque dice, le creé problema, le creé dificultad, y en vez de quejarse contra Dios, en vez de renegar contra Dios, dice, gracias a Dios, yo no puedo hacer más nada con este hombre, con esta mujer. Amén. Entonces dar gracias a Dios es algo importante. Nos muestra nuestro corazón para con Dios agradecido y hace que el diablo y todos sus planes se caigan por tierra, porque el diablo lo único que piensa es destruirte. Aquí más adelante en San Juan está el capítulo donde dice Satanás, es el capítulo 10, versículo 10. El ladrón, hablando de Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es su obra, ese es su plan, ese es su trabajo. Jesús lo describió ahí con 3 palabras: robar, matar y destruir. Todo para mal, todo para crear problema y destrucción. Esa es su obra. Amén. Pero en medio de ese problema, de esa dificultad que podamos estar pasando, nosotros decimos gracias Señor. Gracias Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. El libro de San Juan lo presenta en este capítulo 10. Jesús se presenta como el pastor, el buen pastor, porque le estaba hablando al pueblo de Israel. Le estaba hablando al pueblo judío Jesús. El libro de San Juan fue escrito específicamente para el pueblo de Israel. Toda la Biblia fue escrita en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu. No solamente fue escrita para ese momento en que sucedieron las cosas, o para la gente que estuvo escuchando, y hoy nosotros lo podemos ver como una historia que pasó. No, la palabra de Dios dice que es viva, que es eficaz. ¿Por qué? Porque es palabra que salió de la boca de Dios. Entonces esa palabra, cada vez que nosotros la leemos, cada vez que la creemos, esa palabra recobra vida, y esa palabra es una palabra directa de Dios para cada uno de nosotros. Hay gente que lee este versículo y dice, ay sí, pero esto es para el pueblo de Israel. Es una mentira del diablo, y quiero decirle que sí, en parte es verdad, pero no toda es verdad, que es solo para el pueblo de Israel. Es una promesa de Dios para su pueblo, y nosotros somos su pueblo. Amén. Nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros, la iglesia de este tiempo, es el Israel espiritual que Dios nos ha llamado a su camino, nos ha reconocido como su pueblo por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando alguien dice esta promesa es solo para el pueblo de Israel, esta promesa es algo directo al pueblo de Israel, está haciendo nula la sangre de Cristo. Está diciendo, no importa Jesús que tu sangre se derramó para que yo sea el pueblo de Dios. Entonces eso podemos ver que no es algo teológicamente correcto. Amén. No es algo que sea guiado por el Espíritu de Dios. No es algo que pueda llegar a nuestros corazones y lo podamos tomar, sino que hay que rechazar cuando una palabra no viene de parte de Dios para nuestra vida. Amén. Porque la palabra y la verdad viene de Dios. Dice la Biblia acá en este mismo libro. El libro de San Juan usted lo puede leer porque es hermoso. En realidad toda la Biblia es preciosa, es hermosa. Pero en San Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad. Amén. ¿Y conoceréis qué? La verdad. La palabra de Dios. Y la verdad les hará libre. El diablo no quiere que conozca la verdad. Por eso hay religiones que no te permiten leer la Biblia. Que te dicen, la otra vez la pastora le hablaba a una hermana y le decía, usted no puede leer la Biblia, porque la Biblia solo la leen los sacerdotes.
una mentira del diablo. El diablo no quiere que leas la Biblia, porque en la Biblia vas a encontrar la verdad que te hace libre, la verdad que te da libertad, la verdad que viene a tu vida y rompe con todas las mentiras que el diablo te ha sembrado durante tantos años. Es muy fácil creer a las mentiras que el diablo dice. Pero tenemos que creer a la verdad de Dios. Amén. A la palabra de Dios, y su palabra es verdad. Amén. Amén. Jesús estaba hablando al pueblo de Israel, sí, Jesús le estaba hablando a los judíos, y además discutía con ellos, y los judíos le decían, pero tú no eres Dios, tú no eres hijo de Dios. Y Jesús no solamente le decía, yo no soy hijo de Dios solo, sino que yo soy Dios. El Padre y el Hijo uno somos, le dice. Si usted después léalo tranquilo en su casa todo el capítulo, y muchos intentaron apedrearlo, destruirlo, porque decían, tú eres un hombre y te haces semejante a Dios. Eso es algo que no puede ser, no lo podemos soportar. Los ofendía, supuestamente la fe de ellos ofendía lo que Jesús les decía, pero Jesús le estaba trayendo la libertad. Jesús le estaba trayendo la vida. Muchas veces nos pasa a nosotros cuando Dios nos habla por su palabra nos confronta, y en vez de creer a Dios y a su palabra, y en vez de obedecer a la palabra de Dios, nos enojamos con Dios. Nos enojamos y decimos, ¿cómo puede ser que Dios me diga esto? Amén. Un hermano una vez se enojó conmigo porque oré por ella, y yo declaré que en el nombre de Jesús Dios la estaba haciendo libre en ese momento. Y luego ella me dijo, ¿por qué usted dijo que yo estaba siendo libre? Yo no estoy endemoniado, ¿no? Pero ya con la actitud que ella vino a hablarme, con la actitud que ella me habló, ya podemos ver que ese no es el Espíritu de Dios. Amén. El orgullo, la altanería, decir yo, ese espíritu no viene de Dios. Amén. Entonces cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que decir, sí, Señor, gracias porque me habla. Dios nos habla, ¿por qué? Porque nos ama. Dice la Biblia que el padre que ama a su hijo, ¿qué? Lo corrige. El padre que ama a su hijo lo disciplina. El padre que ama a su hijo lo alerta. Amén. O usted quizás lo ve al nene que anda ahí con un alambre jugando, y capaz que va a meter el alambre en el enchufe, y usted le va a decir, déjalo, pobrecito. No, usted lo va a correr, lo va a alertar, y aunque el nene llore y quiera tocar el enchufe, usted lo va a sacar, no le va a permitir, porque usted lo ama, porque lo quiere cuidar. Eso es Dios hablando a nuestra vida por medio de su palabra. Dios te alerta, Dios te dice, esto te va a hacer mal, esto no es para bendición. Y mucha gente que deja de venir a la iglesia por eso, porque la palabra de Dios lo confronta, porque la palabra de Dios le habla. Y muchos me dijeron, usted, pastor, ¿cómo sabe lo que me pasa a mí en la semana? Yo no sé qué te pasa en la semana. Yo no ando atrás de la gente mirando a dónde va, a dónde viene. No es mi tarea eso. Es el Espíritu de Dios que te conoce. Es el Espíritu de Dios que te habla porque Él te conoce. Es el Espíritu de Dios que te confronta porque Él te conoce y Él no quiere que te pierdas. Él quiere que seas salvo. Él quiere que tengas vida. Él quiere que tengas vida eterna. Por eso Jesús le habla aquí a los judíos y le dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué es oír la voz de Dios? Escuchar su palabra. Amén. Escuchar el diablo, quizás cantamos, quizás estamos aquí adorando y el diablo está ahí, bueno, dice, vamos a esperar que cante un poco. El diablo lo que no quiere es que usted escuche la palabra, que usted lea la palabra, que usted reciba la palabra, que usted ponga en práctica su palabra. El diablo no quiere eso. El diablo no quiere que usted descubra la verdad que hay en la palabra de Dios. Amén. Cuando somos de Dios, cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, cuando la sangre de Jesucristo ha limpiado nuestro corazón, ¿qué hacemos? Recibimos la palabra. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Como el pastor, como las ovejas oyen la voz del pastor. Quizás nosotros no nos vemos tan relacionados con las ovejas y el pastor, porque bueno, nunca vimos un rebaño de ovejas y un pastor. Pero el pastor lo único que hacía es llamarlas. Y las ovejas a escuchar, no se iban con cualquier persona que las llamaba, sino que al escuchar la voz estaban relacionadas
estaban sus oídos relacionados con la voz de esa persona, de ese pastor. Así como nuestros oídos tienen que estar relacionados con la voz de Dios. Cuando escuchamos a Dios, que es nuestro pastor, tenemos que decir gracias, Señor. Y me voy como tú dices y voy a hacer lo que tú me dices. ¿Por qué? Porque en ese camino yo voy a encontrar la bendición de Dios para mi vida. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Oír la voz de Dios. Amén. Cuando oímos la voz de Dios, comenzamos a conocer a Dios. ¿Cómo puedo saber yo quién es usted? Escuchándote hablar, escuchándote lo que contás, escuchando tu vida, escuchando tu historia. Yo te voy conociendo. Cuando nosotros escuchamos esto, que es la voz de Dios, que es Dios hablando a nuestra vida, comenzamos a conocer a Dios. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, oyen mi palabra y me siguen. ¿Por qué? Porque me conocen. El que se va del camino de Dios es porque no ha conocido a Dios. Es porque no ha conocido al Señor. Es porque no ha escuchado la voz de Dios. Es porque no ha atendido a la voz del pastor, a la voz de Dios que está hablando a su vida. El que se va del camino de Dios, el que se va de la iglesia, es porque no escucha a Dios. Es porque no reconoce la voz de Dios. Es porque no atiende a la voz de Dios. Es que no quiere seguir al Señor. Quizás quiere seguir haciendo su vida. Amén. El versículo 28 es un versículo que siempre se da en los lugares donde en los funerales generalmente se lee este versículo, porque habla de la vida eterna. Habla de algo que supuestamente va a suceder el día que ya no estemos más aquí en la tierra. Habla de algo que va a suceder, quizás la gente lo entiende como que va a suceder el día que ya no estemos más aquí en la tierra, pero hoy quiero decirte que eso es verdad, pero que no es toda la verdad. Amén. La vida eterna ya la tenemos dentro de nosotros cuando hemos aceptado, recibido, escuchado la voz de Dios, conocemos a Dios y seguimos a Dios. Nosotros somos eternos. Nosotros tenemos la vida eterna en nosotros. Amén. Si bien un día vamos a morir en esta tierra, pero nuestra alma y nuestro espíritu fue resucitado el día que recibimos a Jesucristo y nunca más moriremos. Nunca más moriremos. Nunca más. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo les doy vida eterna. ¿Qué te da el Señor? Vida eterna. Yo no vengo más. Yo pensé que el Señor me iba a dar un auto nuevo. Una vez me dijo alguien: no, yo pensé que Dios me iba a ayudar a comprar una casa. Lo más importante que Dios nos puede dar no es una casa. Eso es una añadidura. Lo más importante que Dios te puede dar no es un auto nuevo. Eso es algo que puede venir o no puede venir. Lo más importante que Dios te puede dar no es una cuenta llena de dinero en el banco. No, eso no es lo más importante. Lo más importante que Dios te puede dar es algo que no perece. Es algo que no se termina. Es algo que no se termina aquí. Es algo que continúa por siempre y por toda la eternidad. Y lo más grande que Dios te puede dar es la vida eterna. Amén. Que seamos igual a Él. Porque Dios es eterno y no perece jamás y jamás perecerá. Y dice: aquel que me sigue, yo le doy vida eterna y no perecerá jamás. Amén. Entonces, cuando nosotros seguimos a Dios y conocemos a Dios por su palabra, ya no nos afanamos tanto por lo pasajero, ya no nos afanamos tanto por lo terrenal. Ya no nos afanamos tanto por el día a día, sino que sabemos que lo más importante en esta tierra ya lo tenemos y no lo queremos perder, que es conocer a Dios, que es buscar al Señor, que es seguir al Señor, que es estar en el camino de Dios. Y aunque tenga un montón de cosas para hacer, yo sé que tengo que estar en la casa de Dios buscando al Señor. Yo sé que tengo que servir a Dios, porque todo lo que yo pueda hacer en esta tierra es pasajero. Lo único que es para vida eterna es amar a Dios, es seguir a Dios y es servir a Dios. Hay gente que ha pasado esta tierra
ha trabajado, se ha afanado, se ha afanado y quizás ha afanado también. Ha hecho tantas cosas en la tierra, pero aquí todo es pasajero. Aquí todo se termina. Aquí todo se queda el día que nos vamos. Lo único que nos llevamos es la eternidad con Cristo. Amén. Entonces lo que tenemos que comenzar a valorar para que no nos ganen los afanes de esta vida. Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, donde la gente estaba afanada por el mañana, afanada por lo que iba a hacer, preocupada por qué será mañana, qué voy a hacer mañana, quisiera dejar esto, quisiera hacer lo otro. De repente se nubló el cielo, comenzó a sonar rayos y trueno, y de repente vino el diluvio y se lo llevó a todos. Jesús dijo: así será cuando el Hijo del Hombre esté por venir a buscar a su iglesia. La gente que no oye la voz del pastor, la gente que no oye la voz de Dios, la gente que no reconoce la voz del Señor, va a estar afanada, va a estar turbada, va a estar pensando todo el tiempo: ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado mañana? ¿Qué voy a hacer el otro día? Así va a estar la mente constantemente pensando qué hacer, qué hacer. Y llega la noche y tanto que piensa, tanto que la mente trabaja, no puede dormir, entonces se levanta cansado porque la mente no descansa. Y pasa todo el día preocupado, afanado. Y dice la Biblia que cada día traerá su propio afán, ¿no? Entonces todos los días hay una preocupación nueva. Entonces va acumulando la mente de preocupaciones de esto. Y yo pensé que ya mañana iba a estar más tranquilo y viene otro problema. Y te llama fulano y ya te crea otro problema. Y te llama el otro y dice: no, te enteraste que fulanito dijo esto de vos. Y ya tenés otro problema, otro afán, otra ansiedad. Y nunca estamos tranquilos, y nunca tenemos paz, y nunca vivimos en comunión con Dios. Si no tenemos paz, no podemos escuchar la voz de Dios, porque en tanto ruido que tenemos en nuestra cabeza, en tanto ruido que tenemos en nuestra mente, Dios no nos puede hablar porque no lo escuchamos. Y es ahí donde perdemos la voz de Dios, es ahí donde perdemos la comunión con el Dios Creador, es ahí donde perdemos la comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro pastor. Y el pastor celestial, el pastor espiritual nos está llamando, nos está hablando, y tantas preocupaciones, y tanto afán, y tanta ansiedad en nuestra mente, y tanto ruido que tenemos en nuestra cabeza, que no oímos su voz, que no lo escuchamos. Si no lo escuchamos, no lo reconocemos. Hasta que un día vendrá el Rey de Gloria, el Señor de los señores, el Pastor de los pastores, y va a llamar a su pueblo. Amén. Para llevárselo para siempre, para toda la eternidad, para estar con Él. Amén, Señor. Quiera Dios que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestro pensamiento esté bien. Amén. Estemos escuchando su voz. Hay doctrinas, hay teologías por ahí, se toman de este versículo para decir que la salvación no se pierde. Se toman de este versículo y de algún otro versículo más para decir que salvo siempre salvo. Eso no es verdad. Tampoco es verdad que usted hoy salió y dijo: ay, tuvo un mal pensamiento y ya si viene Cristo se queda. Eso tampoco es verdad. Amén. Porque hay gente que piensa que es así. Quizás pensé mal algo y si viene Cristo me quedo. Eso es mentira del diablo. La salvación es algo que Dios nos da y que Dios no nos quita. La salvación es algo que Dios nos da, y todo lo que Dios nos da no nos quita nada, Dios. Amén. Si nosotros podemos perder. La palabra acá es arrebatar. Amén. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Qué quiere decir arrebatar? ¿Qué entendemos por arrebatar? Que alguien viene y te arrebata y te saca. Eso es lo que Jesús está diciendo. Nadie nos va a poder quitar de mi mano. Por más que el diablo quiera sacarlos de mi mano, por más que el diablo quiera arrancarte de mi mano, no podrá, porque a mí nadie me va a arrebatar ni un hijo. A mí nadie me va a arrebatar a alguien que es mío. A mí nadie me va a arrebatar algo que es mío. Lo único que sí nosotros podemos salir del cuidado de Dios. Nosotros, por decisión propia, por no escuchar al pastor, por no escuchar la voz de Dios, por no poner en práctica la palabra de Dios, nosotros sí podemos perder la salvación de nuestra alma. Pero si estamos en la voluntad de Dios, si escuchamos a Dios, si seguimos a Dios, si conocemos al Señor, si escuchamos la voz de Dios, si obedecemos a Dios y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, nada ni nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Amén. Nadie te puede arrebatar de sus manos. Amén. Amén. Yo les doy vida eterna
Entonces sabemos que Jesús nos da vida eterna. Amén. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Amén. Acá en este capítulo 10, Jesús se da a conocer como el buen pastor que da su vida por sus ovejas, que da su vida por sus amigos, que da su vida por aquellos que ama. Amén. También se da a conocer como la puerta. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué nos está diciendo? Que el único camino para ser salvo, el único camino para conocer a Dios es Jesucristo. Amén. Yo soy la puerta por la cual ustedes pueden conocer a Dios. No es la Virgencita, no es ningún santo, no, ninguno es la puerta, solo Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta por la cual ustedes tienen que entrar para ser salvos. Amén. Amén. Yo soy la puerta del redil. Yo soy la puerta donde van a estar seguros. Yo soy la puerta donde van a encontrar libertad su alma, su mente, su corazón. El diablo quiere hacerte creer que hay otras puertas, que hay otros caminos. Como dice por ahí el dicho, todo camino conduce a Roma. No, todo camino conduce a Roma, puedes ir por distintos caminos, pero a Dios solamente puedes ir por medio de Jesucristo. A Dios podés ir solamente por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Solamente Él dio su vida por ti. Solamente Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Hay gente que niega que Jesús murió en la cruz, pero ya hablan solamente con mirar el almanaque que ellos tienen que reconocer de que estamos en el año 2021. ¿Después de quién? Después de Cristo. Amén. Entonces ya solamente mirar el almanaque y decir hoy es 12 de diciembre del año 2021, estamos diciendo que es 12 del 2021 después de Cristo. Entonces aún el que no cree en Dios reconoce de que Jesús vino a la tierra. El que dice yo no quiero ir a la iglesia, reconoce también ahí, quizás sabiendo, quizás sin saberlo, pero está diciendo que Jesús vino a dar su vida por nosotros. Amén. Amén. Porque es fácil creer a las mentiras del diablo. Es fácil creer a lo que el diablo te dice. Pero nosotros tenemos que creer a lo que Dios nos dice. A la verdad de Dios. Porque la verdad te hace libre. Porque la verdad te da paz, te da libertad. La verdad te trae una completa libertad. Amén. Levante su mano y diga conmigo, gracias Señor. Gracias Señor. Porque soy tuyo. Porque soy tuyo. Y nadie me puede arrebatar de tu mano. Nadie me puede arrebatar de tu mano. Gracias Señor. Gracias Señor. Por darme vida eterna. Por darme vida eterna. Por darme salvación. Por darme salvación. Gracias Señor. Gracias Señor. Porque escucho tu voz y quiero obedecerte. Quiero obedecer. Quiero vivir por ti. Quiero vivir por Y para ti. ti. Y para ti. Te alabamos Señor. Alabamos. Te bendecimos Padre. Gracias